Bueno, que tengan muy buenas tardes. Los bendigo en el nombre del Señor. Vamos a orar y a pedir dirección a Dios para que nos ayude. Creo que, si Dios lo permite, vamos a tener un estudio sustancioso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites disfrutar de tu presencia, Señor, de tu dirección. Te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que podemos pasar escuchando tu voz, Señor. Ahora pedimos que tomes control de este lugar y también de cada corazón que está acá, Señor. Queremos pedirte esta tarde que tú nos hables directamente, Señor, a nuestro corazón y que nos hagas entender tu propósito y primordialmente que nos hable en este día, Señor, los planes que tú tienes para con cada uno de nosotros. Que este tiempo que vamos a estar contigo considerando este estudio, Señor, tú puedas hablarnos a nuestro íntimo, Señor, y que podamos nosotros entender y que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, para comprender lo alto, lo bajo, lo ancho y lo profundo que es caminar en este llamado. En el nombre de Jesús bendigo a cada hermano que ha venido, cada hermano que ha sido perseverante, Señor. Sigo orando para que a pesar de sus circunstancias, Señor, tú le des nueva fuerza. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde, Señor. Amén y amén. La semana pasada estuvimos considerando que Dios, la antepasada, que Dios habla a su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios habla a su pueblo? Y Él no ha cambiado, Él sigue todavía hablando a su pueblo. Él continuamente le habla a cada uno de nosotros. Estuvimos considerando que si teníamos problemas en cuanto a oír la voz de Dios, el problema generalmente se presentaba en la raíz de nuestra experiencia cristiana. También estuvimos considerando que Dios habla por el Espíritu Santo a través de la Biblia, de la oración, de la circunstancia y de la iglesia, para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Y conocemos la voz de Dios como resultado de una relación íntima de amor con Él. Eso estuvimos considerando la clase anterior, ¿verdad? Ahora nos toca considerar el día 5. Dios habla con propósito. Hemos venido en un proceso, cada uno de ustedes acá, muy importante. Yo considero que es un proceso muy importante. Le voy a agradecer que apaguen los celulares, los que tienen el celular encendido. Un proceso crucial en nuestras vidas. Yo creo que en este tiempo más que nunca la iglesia de avivamiento está viviendo momentos en que Dios está hablando claramente. Hemos venido a un proceso de altos y bajos como iglesia. Hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, pero en este tiempo, en esta temporada que Dios está trayendo, Él se está enfocando puntualmente a nuestras vidas. Él no está hablando directamente a cada uno de nosotros. En estos días tuvimos la bendición de asistir a un taller de adoración y el hermano adorador que estaba ministrando, a mi entender, no fue que lo dijo, sino yo fui ministrado por él. Algo que yo le preguntaba a Dios que por qué no habían cambios sustantivos en nosotros como personas, en la iglesia, siendo que todos veníamos al altar, confesábamos su nombre, hablábamos con Él. ¿Qué era lo que estaba
pasando, con qué es lo que estaba sucediendo. Y creo que esta es la revelación que yo entendí de parte de nuestro Señor. Sí es verdad que todos venimos a la iglesia. También es muy cierto que nosotros hay un profundo deseo de cambiar. Cada uno de nosotros le decimos, Dios, cámbiame. Es más, pasamos al altar y pasamos compungidos para que Dios nos cambie. Sin embargo, proseguimos con una vida de problemas y le decimos a Dios, Dios, cambia mis circunstancias, cambia mi situación. ¿Cuántos no le han dicho ustedes a Dios que cambie sus circunstancias? Pero yo creo que Dios está más interesado que cambiar tus circunstancias. Dios no va a cambiar tus circunstancias. Dios está más interesado en cambiar tu corazón. Porque la circunstancia puede ser pasajera, la circunstancia no es eterna, pero el cambio de tu corazón te va a llevar a la eternidad. Entonces cuando pasamos al altar, pasamos para que nos oren, pero no entendemos lo que debe suceder en el altar. En el altar, por ejemplo en el Antiguo Testamento, en el altar de sacrificio, había una muerte allí en ese altar. Cuando se pasaba al altar, alguien tenía que morir, algo tenía que morir. El altar es muerte. Eso es lo que representa para nosotros el altar. Cuando se le dice a una persona, pase al altar o el altar está abierto, usted de repente, usted viene caminando al altar para recibir vida. Y precisamente la vida eterna. Y es aquí la paradoja, lo paradójico que yo encuentro. Pero para usted poder recibir esa vida que cambia, que transforma, lo primero que usted tiene que hacer es morir. En el altar todo el mundo tiene que morir. Y cuando estoy hablando de morir, es morir a tu yo. Pero pasamos acá y decimos, Señor, sí te entrego esto, pero seguimos siendo lo mismo. O sea, nuestro carácter no ha cambiado, porque en realidad no ha cambiado nuestro corazón. Entonces pasamos y continuamente pasamos al altar, pero no hay cambio sustantivo porque no hemos muerto. Realmente no hemos muerto a lo que Dios quiere. Porque Dios está interesado en cambiar nuestro corazón. Y esto solamente puede ser entendido, pues yo lo estoy hablando ahorita, pero esto puede ser entendido, es que Dios se lo revele a cada uno de nosotros. Ese es el gran problema que tenemos. Porque pasamos al altar, pero seguimos siendo lo mismo. Y en la vida cotidiana seguimos haciendo las mismas cosas. Y realmente no morimos en el altar. Y en el altar tenemos que morir. Si no morimos en el altar, realmente no va a haber cambio. Y Dios quiere cambiar nuestro corazón. Que ese viejo hombre muera allí. Entonces yo creo que es un tiempo crucial que Dios está hablando a la iglesia. Vea esto, Dios nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Conversamos acá y oímos que Dios nos habla y nos da pauta, porque Dios cada vez habla en la iglesia. Si realmente es Dios el que está hablando en la iglesia, si no es la carne del pastor o el del predicador, Dios habla. Pero si Dios nos habla y en cada cosa que nos habla, nosotros no somos capaces de asumir esa responsabilidad que Dios nos está llamando a hacer, entonces no hay cambio sustantivo, créeme, no va a haber cambio sustantivo. Lo que va a haber es una gran frustración en nuestras vidas. Y pienso que esto es lo que ha venido sucediendo en la iglesia contemporánea, digo contemporánea en este tiempo, porque nos enfocamos más en lo que se ve, que es lo temporal, y no en lo que no se ve, que es lo eterno.
Y Dios está queriendo cambiar nuestras vidas, porque al cambiar nuestras vidas va a cambiar nuestro entorno. Al cambiar nuestro corazón va a cambiar nuestro entorno. Eso es lo que Dios está haciendo. Yo doy gloria a Dios porque todos llegaron en tiempo. Cuando yo veo, por ejemplo, un grupo de discipulando o de matetes en griego, que Dios le habla en cuanto a la puntualidad y creen que es el hombre que le está hablando, y la gente llega retardada, y usted me puede poner la excusa que usted vive en la Conchinchina. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo algunos discipulados con un pastor, él se lo dijo muy claramente a otro pastor. Eso me llamó la atención, porque estamos hablando de un pastor que estaba yendo a discipularse allí. Yo estaba entre ese grupo, y el pastor llegó tarde y le dijo: no, hermano, usted sabe que yo tengo responsabilidades en su iglesia y esto. Entonces le digo: mire, pastor, usted me va a disculpar, si su prioridad es esa, quédese allá. Si su prioridad no es esta, usted no ha sido llamado acá. Y eso me pareció a mí tan fuerte, pues. Pero hoy entiendo lo que le dijo este mentor a este pastor. Nosotros tenemos que evaluar las prioridades. Y si nuestra prioridad no es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, entonces no vamos a lograr lo que Dios quiere. Porque no lo vamos a lograr, porque no depende de nosotros el cambio. El cambio depende de Dios. El cambio depende de Jesús. Así que el cambio va a venir dado por Él. Pero si no hay prioridad en buscarle, en estar con Él, si no hay el celo, que es la parte que nos corresponde a nosotros, no van a haber cambios sustantivos. Y eso realmente es lo que ha venido pasando con la iglesia. Nos olvidamos, estamos con Él por un momento y después se nos olvida la palabra, se nos olvida lo que nos habla, y nos vamos perdiendo en medio de densas tinieblas o nieblas. Pero gloria a Dios que Dios nos habla. Y nos habla con propósito. Dios a cada uno de ustedes, cuando le habla con propósito. Comúnmente, ¿verdad? Queremos que Dios nos hable para darnos un pensamiento devocional, para que nos haga sentir bien todo el día. Comúnmente eso es lo que pensamos: ay, Dios, háblame esto para yo sentirme bien durante todo el día. Pero encontramos en las Escrituras que Dios no se revela con frecuencia a las personas viniendo a conversar con ellas por el gusto de la conversación. Dios no se revela tan solo por eso, sino que cuando Dios se revela es porque siempre tiene un propósito. Así que si Dios le habla a usted, si Dios le ha hablado a usted, no le ha hablado porque usted es chévere o porque usted es cara bonita. Dios le habla a usted porque Dios tiene un propósito con usted, puntual. Y usted debe estar listo para que Él le muestre qué es lo que está haciendo allí donde usted está. ¿Cómo nos habla Dios? Bueno, nos habla por medio de la Biblia, como dijimos anteriormente, de la oración, de las circunstancias y de la iglesia, o de alguna otra manera. Para eso es Dios. Ahora, cuando Dios se acerca a usted, no se acerca como hacemos nosotros. Hola, hermana Mari, ¿cómo está? Mire, ¿cómo está la cosa? Mire, ¿cómo están los muchachos? No, Dios se acerca porque ya tiene un plan preconcebido desde antes de la fundación del mundo para usted. Así que cuando Dios le hable, tenga eso en mente siempre. Dios no viene nada más para saludar y para compartir un momento agradable. Claro que hay ese momento cuando Dios nos habla, pero hay algo más allá. Dios tiene planes con usted, tiene en mente algo especial con usted. En el caso de Abraham, por ejemplo, en Génesis 12, cuando Dios vino a hablar con Abraham, Él vino con una intención, con un plan. Él iba a empezar a levantar una nación. Observe el tiempo que Dios seleccionó, ¿verdad? ¿Por qué le habló en ese momento?
porque allí fue que empezó a edificar la nación. ¿Cuándo? Cuando se acercó a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y te mueves a la tierra y te vas a la tierra que yo te mostraré. Desde ese momento ya Dios empezó a trabajar con este hombre, con Abraham. Y en el momento que Abraham supo lo que Dios iba a hacer, entonces tuvo que hacer muchos ajustes, pero tuvo que obedecer de inmediato lo que Dios había dicho. ¿Qué le dijo Dios? Que se fuera de su tierra y su parentela. Él tuvo que hacer ajustes, tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar su trabajo, tuvo que dejar muchas cosas sin saber hacia dónde iba, solo obedeciendo a Dios. En el momento que Dios nos habla a cada uno de nosotros, es el mismo momento en que Él quiere que usted le responda. Él no quiere que usted lo piense que si lo puede hacer mañana o pasado. No, es en el mismo momento que Él le habla, que espera que usted le responda. Pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, algunos de nosotros damos por sentado que tenemos o disponemos de 3 o 4 meses para pensar sobre el asunto, para decidir si se trata o no en realidad del tiempo apropiado según Dios. ¿No ha pasado eso? Que cuando Dios nos habla, lo hago mañana. No, hoy no, mejor lo hago mañana. Pero Dios no está esperando eso. Dios cuando te dice algo, es en el mismo momento que quiere que tú le respondas. Y nosotros creemos que tenemos tiempo para pensarlo o para decidirlo. Pero en el momento en que Dios nos habla, es el tiempo apropiado. Por eso es que Él decide hablarle. Dios le habla a su siervo cuando Él está listo para dar el paso siguiente. Si Dios no te habla, es porque no estás listo. Si Dios te habla, ya tú estás listo, estás preparado para dar el paso que corresponde. En caso contrario, Dios no se va a tomar la molestia de hablar. Dios, ahora, no es yo quiero aclararme acá, cuando Dios le habla, no es que usted está listo para dar el paso, es Él el quien está listo. Porque creemos que cuando Dios nos habla, somos nosotros, no, es Él, porque Él pone el querer y el hacer de su buena voluntad en nosotros. Si usted escucha, ¿ve? Y hace eso, ya vamos a ir considerando esto y ya le voy a explicar por qué, ¿ve? Cuando yo le hablo que Él está listo, es Dios mismo, ¿verdad? Está listo para dar el paso siguiente. En caso contrario, no le hubiera hablado. Cuando usted entra en la actividad de su vida, cuando Dios entra en la actividad de su vida, el tiempo de su respuesta es crucial. Cuando le hable, usted tiene que creer y confiar en Él. O sea que cuando Dios le habla a usted, ese tiempo es crucial. ¿Sabe lo que significa la palabra crucial? ¿Ah? Sí, un tiempo que no tiene más espera. Está allí y usted tiene que responder. Es un tiempo, por cierto, importante. Pues. Es algo que va a depender de su respuesta inmediata. Fíjese el caso de Abraham. Fíjese, Dios le habla allá en Génesis 12:4, ¿verdad? Y le dice, en Génesis 12:1 al 4, lo primero que le dice es que él tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Dejar a su tierra y su parentela, ir a una tierra que él le mostraría. ¿Correcto? Y Abraham obedece. Se va. Pero para ese entonces Abraham tenía 75 años de edad. Y él le prometió a Abraham, ¿verdad? Para recibir la promesa del hijo, el hijo de la promesa, Isaac, ¿verdad? Hasta su nacimiento, desde esa época, desde cuando él partió hasta cuando nació el hijo de la promesa, pasaron 25 años. Y aquí me llama la atención esto porque a veces decimos,
que a mí no me ponen, no me toman en cuenta. Abraham lo llama a Dios y dura 25 años. ¿Por qué Dios se tardó 25 años? Porque Dios iba a hacer un trabajo con este hombre. ¿Cuál era el plan de Dios con Abraham, según lo que le acabo de decir? ¿Ah? Ajá. Una nación. Entonces él tenía que trabajar en Abraham para producir un padre apropiado para Isaac. ¿Por qué? Bueno, porque la calidad del padre afectaría la calidad de todas las generaciones que vendrían. Tenía que tener un carácter, Dios tenía que poner un carácter en ese hombre, porque ese hombre iba a tocar gobernar sobre una nación que, cuando recuerdo allá, cuando salieron de Ramesés de Sucó, eran 1,600 personas, más niños y mujeres y niños. Entonces Dios tenía que formar un carácter, ¿ves? Porque Él quería que de tal padre hubiesen tales generaciones. Y Dios pues se toma su tiempo para desarrollar en Abraham un hombre de carácter. Sin embargo, fíjese, Abraham tuvo que empezar de inmediato a ajustar su vida a los caminos de Dios. No podía esperar que naciera Isaac y después tratar de convertirse en el padre que Dios quería que fuera. Entonces, Dios te está llamando y desde el mismo momento que Él te habla, Él comienza a trabajar en ti. Pero no quiere decir esto de que en ese momento se va a cumplir las cosas. Eso no es como cuando tú dices, mira, dame un perro caliente, me lo da con salsa y rapidito allí. Porque estamos acostumbrados, el hombre está acostumbrado a la inmediatez. Pero Dios tiene que trabajar en nosotros, tiene que trabajar en usted, en mí, para darnos un carácter. El carácter que Dios quiere. Y simplificando hasta acá, tenemos que, cuando Dios se acerca y me habla, es porque tiene un propósito conmigo. Cuando Dios me habla, tengo que responder de inmediato, haciendo en mi vida ajuste. ¿A quién? A Él, a sus propósitos, a sus caminos, a lo que Él quiere hacer. Y en el momento en que Dios me habla, es el tiempo apropiado de Dios. No es mi tiempo apropiado, es el tiempo apropiado de Dios. Y de allí yo saco algunas conclusiones. Cuando Dios me habla, no tengo tiempo de sobra para meditar y decidir cómo y cuándo debo responder. No, nada de eso. En el momento en que Dios me habla, ese es el momento, el tiempo apropiado para la obediencia. No ahora más tarde, no mañana, no lo que lo voy a pensar. Es el ahora de Dios, es el tiempo de Dios, es el kairos de Dios, es su temporada para mí y solo la obediencia hará la diferencia. ¿Qué exige Dios? Obediencia. No que te prepares, no que tú te sientas preparado, porque de eso se encarga Dios. Porque Él se va a encargar de formar tu carácter. Ahora, cuando Dios me habla, no es solo para darme un pensamiento devocional que me hará sentir bien todo el día o para arreglar mis circunstancias, porque puede ser que mis circunstancias no cambien. Venezuela tiene 19 años con la misma circunstancia y Dios no está interesado en cambiar las circunstancias de Venezuela, está interesado en cambiar tu corazón, porque lo que te va a dar la vida eterna es el cambio de tu corazón. Y si pasas 20 años más, ¿qué le vas a decir? Y Dios está interesado es en el corazón tuyo, en cambiar y en darte un carácter como el de Dios. Cuando Dios me habla es para obedecer de inmediato lo que Él me está demandando. Y ahí tenemos problemas. ¿Sabe por qué hay un gran problema allí? Tenemos un gran problema porque Dios, cuando nos habla, y no ocurre esto de la obediencia, vamos a ser
toda la vida la misma persona. Aunque estemos dentro del llamado, aunque estemos bajo la misma nube, aunque bebamos de la misma roca, Dios no se va a agradar. Y quedaremos tendidos en el desierto. No entraremos a la tierra prometida. Porque para entrar a la tierra prometida, Dios tiene que formar un carácter. Y Dios te está hablando. Y Dios me está hablando. Y allí es donde viene el que sea muy largo o el que sea muy corto. Porque Dios quiere que sea, Dios va a preparar tu carácter. En la medida que tú permitas que Dios prepare tu carácter, tú acelerarás o atrasarás los planes de Dios. Pero no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque tú no lo permites. ¿Sí me están llevando? Ahora yo te pregunto, ¿Dios te ha hablado en estos días? ¿En qué te ha hablado Dios en estos días, hermana, que dijiste amén? ¿Qué te ha dicho en estos días? Porque si Dios te habló, te tiene que haber hablado algo, dímelo, porque tú me dijiste sí. Pero póngase aquí para que no se enteren, sino los venezolanos y los extranjeros. Solo 2 personas. Usted sí tiene voz para decir que sí tiene voz para sostener lo que está diciendo. Sin miedo, aquí no comemos. Bueno, Acérquese al micrófono ahí. Enciéndale el micrófono ahí, Jonathan. Por favor, el micrófono, Jonathan. Santo. ¿Está encendido? El Señor les bendiga. Sí, hermano. Sí, mi pastor, el Señor ha tratado conmigo y me ha sacado cosas que tenía que ni sabía que las tenía, las guardé tanto que Dígame una nada más. obedecerle a Él en unas cosas que no estaba haciendo bien. Tengo que sacar y decir y pedir perdón de mi corazón. Ok, vamos a ese punto. Tiene que sacar y pedir perdón. Sí. ¿Ya la sacó? No, lo voy a sacar sábado. Ah, ahí está. Precisamente ahí es mi... ¿Y por qué el sábado? Porque le dije a la persona indicada y me dijo que el sábado no hablaban. Ok. ¿Puede sentarse? Gracias. Cuando Dios habla, eso tiene que ser inmediato. Y eso pasa en cada uno de nosotros. Hacemos como el doctor Pensamos. ¿Se acuerda de Joselo? Del doctor Pensamos. El doctor Pensamos, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Y mire que no, aquí estamos haciendo la autopista Valencia-Mérida. No, ya eso está calculado todo, ya tenemos todos los cálculos sobre el cemento. Y dice, bueno, y mire, ¿qué fecha tienen para hacerlo? Bueno, estamos pensando, pero no lo vamos a hacer. Así se nos van nuestras vidas. Y Dios quiere que cuando Él nos hable, asumamos esa responsabilidad. Y tenemos la inclinación de dar respuestas rápidas. Le decimos así, sí, Señor, lo voy a hacer. Pero, ¿qué pasa? Que abandonamos la palabra de Dios antes de que Dios haya tenido siquiera una oportunidad de desarrollar nuestro carácter. Dejamos, como que nos cansamos. ¿No le parece familiar esto? Si queremos, si respondemos, si lo voy a hacer. Pero a mitad de camino nos olvidamos de lo que Dios nos habló. A la verdad, si somos sinceros con nosotros mismos, hemos hecho esas cosas. Que Dios nos ha demandado algo y lo hemos dejado para después. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que cuando Dios le dice algo, es algo tan sencillo, tan sencillo. Rafa, ven acá.
No, vaya allá y se acerca a la silla. Y bájela. Baje una silla. Póngala en el piso ahí. Siéntese. Listo. Vuelva a poner ahí. Y venga acá. Párate aquí un momentico. Mire esto, vea. Dios desarrolla el carácter para que sea propio para la tarea. Yo estoy acá diciéndole a él que vaya allá y haga la silla. ¿Sí? ¿Vio cómo se sentó tranquilo? Bueno, el plan mío es que él se sienta cómodo. Bueno, el plan de Dios. Que él se sienta cómodo y descansado. Él fue, vuélvelo a repetir para los que no te vieron, por segunda vez, pero ya él sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué hace? Véngase. Pero ahora, en esta oportunidad, él no escuchó. ¿No escuchó? ¿No fue a hacerla? ¿Ah? Ajá. Y él no sabe qué es lo que va a hacer allá. Él no sabe qué es lo que va a hacer allá. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se sienta? ¿Cómo hace la tarea? Si él no sabe. ¿Cómo va a saber qué es la tarea que debe hacer? ¿A quién le vas a preguntar? Si Dios te está hablando, y eso es lo que pasa con nosotros, no nos va a dar el carácter para la tarea que vamos a desarrollar. ¿Ves? Porque, ¿cómo sabes tú que Dios te va a mandar para allá? Tú sabes que Dios te dijo, muévete hacia allá. Anda pues, muévete hacia allá. ¿Tú oíste que Dios te dijo eso? Eso fue lo que tú oíste aquí. Lo que tú oíste aquí es que te muevas para allá. Ahora yo te pregunto, ¿tú oíste los segundos, lo oíste aquí? ¿A dónde lo oíste? ¿Allá qué oíste? Ajá, y los segundos que te dijo Dios, ¿lo oíste allá o aquí? Allá, aquí te dijo que bajara la silla. Aquí te dijo que bajara la silla allá. Bueno, aterriza, hijo. ¿Qué te dijo Dios acá? ¿Te dijo algo más? Cuando llegaste allá, ¿qué te dijo? Ok. Pero si tú no escuchaste a Dios, si tú acá lo que escuchaste fue muévete para allá, pero tú no querías, pero no quisiste hacer obedecer a Dios, ¿verdad? No quisiste, pues no, yo no, mañana lo hago. Ok, llegaste allá, pero ya Dios no te habla. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué obra vas a hacer? No estás preparado ni tienes el carácter para hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que haga? Que bajes esa silla. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Eso sucede con nuestras vidas. Entonces, cuando no seguimos a Dios un día a la vez, nos metemos en problemas. Perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere hacer. ¿Ves? Por lo tanto, va a estar parado allí y no va a bajar la silla y no va a descansar. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Eso significaba, desarrollaré tu carácter según esa tarea. Nada más doloroso y triste que un carácter pobre en una tarea enorme.
¿A usted le gustaría, por ejemplo, que usted venga a pedir un consejo porque está pasando una situación difícil y viene una persona y se acerca y usted le diga, ay, mira, sabe que nada, perdí la casa, tengo hasta el viernes para pagarla y no consigo cómo pagarla, cónchale. Y a la persona que usted le está hablando, esa persona dice, ay, sí, la vas a perder. ¡Ay! ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Usted cree que esa persona está preparada para la tarea? ¿Qué cosa triste es? ¿Qué cosa triste, como le dije acá, qué cosa tan dolorosa es que un carácter pobre, ¿ve? Que una persona de carácter pobre ejerza una responsabilidad muy grande. Entonces, ¿se da cuenta por qué Dios tiene que trabajar con el carácter? ¿Se da cuenta por qué Dios tiene que trabajar con la experiencia para que tú le conozcas, para que conozcas su voz, para que no te extravíes? Ahora podemos entender por qué Dios tardó 25 años con Abraham, porque iba a gobernar naciones. ¿Usted sabe lo que le pasó a Abraham? ¿Sabe que en Números, cuando mandó a los 10 espías, llegó un momento en que lo querían apedrear y matar? Perdón, Moisés. En el caso de Moisés. Moisés tuvo oportunidades que quisieron matarlo. Y Dios tuvo que tener, y con Moisés también tuvo su tiempo. Tuvo un tiempo, tuvo casi 40 años con Moisés. Pero Moisés iba a libertar una nación. Bueno, no Moisés, Dios. Entonces, muchos de nosotros no queremos prestar atención a nuestro carácter. Simplemente queremos que Dios nos dé una tarea grande. Eso es lo que queremos. Pero Dios te quiere empezar por una tarea pequeña. No, una tarea grande. Carro grande, aunque no ande. Porque todos queremos lo grande. Pero no vamos a poder hacer lo grande si antes no somos probados en lo pequeño. Si antes no desarrollamos el carácter en lo pequeño. Nos enfocamos en querer hacer una tarea grande para el Señor, pero nos olvidamos que Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Dios quiere quitar esa posición egocentrista de nuestro corazón. ¿Qué quiere ser usted? No, yo quiero ser un gran hombre de Dios. Pero Dios tiene que trabajar con tu carácter, con la humildad. Yo recuerdo hace mucho tiempo que alguien se le envió a una iglesita en un lugar y él dijo, yo no voy a ir a esa iglesia ranchúa. Dios tiene que trabajar con el egocentrismo. Hoy tristemente esa persona, supe que se divorció y supe que ya no está casado con su esposa. Supe que estuvo separado del ministerio y no sé qué anda haciendo. ¿Por qué? Porque Dios primero quería trabajar con su carácter. Acá Dios ha venido trabajando con el carácter de cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero acá Dios viene trabajando. Y no hemos claudicado por la misericordia. Porque sabemos que Dios está preparando un carácter. Entonces no podemos tener el sueño que Dios nos ha entregado si primero nosotros no somos trabajados. ¿Por qué? Porque esa iglesia que tenemos allá, que creemos en el Señor, que no va a ser grande, si yo no arreglo mi carácter, yo soy el mismo que voy a echar a la gente fuera de la iglesia. Porque cuando usted venga a hablar conmigo,
Mire, pastor, ¿qué te pasa a ti, chico? Y lo voy a insultar y lo voy a ofender y le voy a hablar y lo voy a herir. ¿Qué va a pasar? Dios tiene que trabajar con mi carácter y eso es en todas las áreas, hermano. Desde el que está parado en la puerta hasta que el que está en la puerta del baño, hasta el que limpia, hasta el que cambia la lámpara. Dios va a tener que trabajar en nuestro carácter y quitar la posición egocentrista que muchos tenemos en nuestros corazones. ¿Y qué nos mete en problemas con esto? El razonamiento humano. Porque cuando empezamos a razonar humanamente, no vemos la perspectiva de Dios. Porque el razonamiento humano es, ahora yo soy tal. Ahora tienen que rendirme pleitesía y mirarme, no me honra. No, ahora es cuando más humildes debe ser. Ahora es cuando Dios te pide más humildad. Y si usted no puede ser fiel en lo poco, Dios no le va a dar una tarea más grande. Él tal vez quiere que usted ajuste su vida y su carácter a las tareas más pequeñas a fin de prepararle para tareas más grandes. Así es como Dios empieza su obra. Cuando usted hace los ajustes necesarios y empieza a obedecerle, llega a conocerle por experiencia. Es un proceso de conocer a Dios. Esta es la meta de la actividad de Dios en su vida. Mire, la meta principal de lo que va a hacer Dios, la primordial, es que usted le conozca, que yo le conozca. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente no conocemos a Dios y no aprendemos el carácter de Dios, vamos a hacer mucho daño. Y no vamos a poder hacer la obra que Dios tiene preparada. Entonces Dios va a trabajar primero con nosotros, con nuestro carácter. ¿Usted quiere ser usado por Dios y experimentar la obra poderosa de Dios en su vida? Entonces va a tener que comenzar desde ya, desde ahora mismo, a hacer ajustes apropiados para desarrollar una relación de modo que le siga a donde quiera que Él le dirija. Incluso cuando sea una tarea pequeña e insignificante. Yo no sé. Yo recuerdo que en principio, cuando comenzamos esto, yo a veces me sentía cansado porque me quería acostar y enseguida una llamada. O tenía que salir a visitar a alguien. O tenía que moverme acá. Y al principio tenía esa lucha. Dios tuvo que trabajar con eso. ¿Por qué? Porque no podía yo ejercer algo si Él no cambiaba mi carácter. Ahora ya no es importante, ya no hay una agenda. Ya de acuerdo a la necesidad de Dios, yo tengo que moverme como hijo de Dios. Eso es lo que he aprendido. El lunes, ¿qué va a hacer? No, y mi esposa siempre me dice, ¿qué va a hacer el lunes? ¿Qué va a hacer? No sé. Esperemos, amanecerá y veremos. Porque yo el lunes puedo tener un plan ya delimitado, pero entonces resulta, no, pastor, tiene que venir para acá porque necesitamos hablar con usted. Y usted tiene que dejar lo que está haciendo para hacer lo que Dios le está demandando. Porque si no, Dios no lo va a poder usar en nada. ¿Cómo vamos a hacer? Queremos ser usados por Dios si cuando Él nos llama nos incomodamos. Vea esto. No, es que yo mañana tengo que hacer esta cosa y no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo te usa Dios, hermano? ¿Cómo extiende Dios la obra? Y lo tremendo es que cuando usted confesó a Dios, lo primero que le dijo a Dios, ¿qué fue lo que le dijo usted a Dios? Hable duro, no la voy a volver a parar. Más duro, ¿qué le dijo Dios a usted el día que usted le conoció? ¿Qué le dijo usted al Señor? ¿Qué le dijo usted? ¿Cómo qué? Usted le dijo que Él era su Señor.